Muy bien, chicos, tenemos la clase del día de hoy. Deje de activar el audio, por favor. Cierre el audio. Muy bien. Tema de hoy, campo eléctrico. Vamos a revisar un concepto rápido. Aquí llamamos campo eléctrico. Se muestra que al campo eléctrico se lo interpreta como una región espacial que rodea a una carga eléctrica, en donde ésta puede ejercer fuerza de atracción o repulsión a otra carga eléctrica. Es más o menos como algo de 3 dimensiones que rodea a un objeto, en este caso lleno de electricidad. Entonces, alrededor de ese objeto se genera lo que llamamos un espacio en donde se ejercen influencias de atracción o repulsión a otra carga eléctrica. Esta región es lo que llamamos campo eléctrico. Parecido a lo que llamamos a campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético terrestre es toda la región espacial que rodea a la Tierra y en donde ésta puede atraer a cuerpos haciéndolos que se precipiten a la superficie. Ese se llama campo magnético terrestre, en el caso de la Tierra. Haciéndolo el traslado o la transferencia a lo que llamamos campo eléctrico, pues entonces tiene una interpretación algo similar. Si tenemos una carga eléctrica puntual o un cuerpo cargado de electricidad en forma estática, entonces alrededor de esa carga se forma lo que llamamos campo eléctrico, que es como una región espacial donde se evidencia atracciones o repulsiones eléctricas. En física, pues a este campo eléctrico se lo representa con líneas imaginarias. Estas líneas son para interpretar lo que es el campo eléctrico. Estas líneas imaginarias se les denomina líneas de fuerzas. A estas líneas de fuerzas se las interpreta como aquellas líneas imaginarias que parten de una carga positiva o hacia el infinito y se dirigen a una carga negativa proveniente de una positiva o del infinito. En la parte de la imagen que vemos en la diapositiva, en la parte superior, vemos una cantidad de líneas que parten de una carga positiva y se dirigen a una carga negativa cercana. Esta representación geométrica es lo que llamamos campo eléctrico. En la parte inferior, la imagen muestra por separado lo que es una línea de fuerzas positivas, o sea que se acerquen o se alejen a una carga positiva o a una carga negativa. Se muestra, por ejemplo, en la carga negativa que hay líneas o flechas que llegan y en la carga positiva que hay líneas o flechas que salen. Entonces, la idea siempre es esa, ¿no? De la carga positiva se generan flechas o líneas que parten y en la carga negativa, en cambio, se resecta flechas o líneas que llegan. Tengan en cuenta entonces esta representación gráfica de lo que llamamos campo eléctrico. Avanzamos. Cuando hablamos de campo eléctrico, tenemos que hablar de intensidad de campo eléctrico. Indudablemente que a medida que nos alejamos de una carga eléctrica, esa intensidad va a ir disminuyendo. Mientras que si nos acercamos a un campo eléctrico que tiene o genera una carga, pues entonces cada vez que nos acerquemos, pues, la intensidad se hace mayor. ¿Correcto? Entonces, si tenemos en cuenta ese principio, podemos decir que la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial. O sea, se lo puede representar con vectores y se lo define como la fuerza por unidad de carga eléctrica testigo o positiva, que generalmente se lo simboliza con la letra Q minúscula,
que actúa en un punto del interior del campo eléctrico. De tal forma que se tiene la primera fórmula de intensidad de campo eléctrico. Se representa la intensidad con la letra E igual a F sobre Q, donde E y F tienen una flechita arriba. Eso indica que tanto la intensidad como la fuerza son vectores, ¿no? La carga, en cambio, no tiene, y por eso se considera un escalar. Entonces, hay dos magnitudes vectoriales en lo que respecta a esta fórmula: la intensidad de campo eléctrico y la fuerza. La unidad en la que vamos a medir la intensidad de campo eléctrico siempre será Newton sobre Coulomb, o en algunos casos también podemos decir voltios sobre metro o voltio por metro, que se lee, ¿verdad? Entonces se puede medir en Newton sobre Coulomb o también en voltios sobre metros. En la parte de la imagen nosotros vemos una carga positiva grande y cercana a esta carga positiva otra con una carga positiva también, pero una Q minúscula. Entonces hay una Q mayúscula y una Q minúscula. Ambas son cargas y se procede con la ley de Coulomb, con una fuerza de repulsión, porque las dos son del mismo nombre. Positivo y positivo se rechazan. Usted ve ahí una flecha F que indica que se aleja. Por eso es que hablamos de una fuerza repulsiva. Y si queremos calcular la intensidad en ese punto donde está la carga Q minúscula, entonces tenemos que aplicar la fórmula F sobre Q minúscula. La fuerza con la que se repele dividido para la carga testigo o la carga que está ubicada en ese punto. Entonces, de esa manera podemos definir a lo que es intensidad de campo eléctrico. En términos generales podemos decir que es una magnitud vectorial que resulta de dividir la fuerza para la carga colocada en ese punto en donde deseamos calcular la intensidad. Esta puede aumentar si se acerca a la carga generadora del campo eléctrico o puede disminuir si se aleja de esa carga. ¿Correcto? Vamos a avanzar entonces a la siguiente lámina. Deducción de otras fórmulas para calcular la intensidad de campo eléctrico. Bueno, ya teníamos una fórmula de definición, pero por deducción aparecen otras. ¿Cuáles son esas otras fórmulas? Se hace uso de la ley de Coulomb y al reemplazar se tiene. Recuerden que por definición la intensidad era fuerza sobre carga. En vez de la fuerza reemplazamos por la fórmula de Coulomb o la ley de Coulomb. Al reemplazar se va a eliminar una de las cargas, que es la carga pequeña, que está ubicada en el punto, y me va a quedar una fórmula más simplificada de constante de proporcionalidad por la carga generadora del campo, que es la Q mayúscula, dividido para el cuadrado de la distancia que hay entre el punto en la que deseamos calcular la intensidad hasta la posición de la carga generadora. También hay una definición de potencial eléctrico que resume, ¿no?, con la expresión K por Q dividido para R. Esa expresión recibe el nombre de potencial eléctrico y se representa con la letra V mayúscula. Si hace uso de esa fórmula, entonces la fórmula anterior, se simplifica y quedaría intensidad de campo igual a el potencial eléctrico dividido para la distancia. Entonces, en este caso, tenemos potencial sobre distancia. El potencial se mide siempre en voltios y la distancia en metros, y ahí tendríamos la unidad voltios sobre metro, ¿no? En los otros casos, en la que no trabaja el potencial, pues se tiene la unidad de Newton sobre Coulomb, que habíamos dicho que podría medirse en dos unidades, ¿no? Newton sobre Coulomb y voltios sobre metro. En esta última expresión, pues resultaría la unidad voltios sobre metro. En la imagen se muestran dos láminas metálicas que tienen
carga eléctrica. Una lámina que está en la parte superior tiene una carga positiva y en la parte inferior una carga negativa. Cuando ocurre esto, entre esas dos cargas existe lo que se llama una diferencia de potencial medida en voltios, y en su interior, o sea, entre las dos láminas o dos placas, existe lo que llamamos campo eléctrico. Ese caso es un campo eléctrico uniforme, en donde las líneas de fuerza son paralelas, parten de la carga positiva o de la placa positiva y se dirigen a la placa negativa. Es un esquema de lo que más adelante veremos de un capacitor o condensador eléctrico, que genera en su interior un campo eléctrico. Y entre las placas, pues, que son las armaduras, una diferencia de potencial. Esto lo vamos a detallar más adelante cuando veamos los capacitores o condensadores eléctricos que aparecen en los llamados circuitos eléctricos. Muy bien. Tenemos entonces que hacer ejercicios aplicando estas fórmulas que tienen que ver con campo eléctrico e intensidad de campo eléctrico. Más información usted puede encontrar en el texto o en línea buscando lo que estamos tratando, campo eléctrico. Hay abundante información. Lo que estoy tratando es hacer un resumen de lo más importante de lo que se refiere a este tema, campo eléctrico. Muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer uso de la pizarra para hacer ejercicios. Entonces tengo aquí, aquí tenemos que compartir y aquí vamos a colocar, tenemos entonces que escribir problemas referidos a campo eléctrico. Problemas referidos a campo eléctrico. Vamos a colocar ese título. Luego escribimos el texto del ejercicio 1 y nos dice lo siguiente. Hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto del aire situado a 3 centímetros de una carga de 5 microcoulomb. 5 microcoulomb. Bueno, tengo un ejercicio sencillo para ir calentando los motores, como decimos, ¿no? Entonces, hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto del aire situado a 3 centímetros de una carga de 5 microcoulomb. Muy bien, vamos a utilizar el lápiz de la pizarra y colocamos a un lado datos. Entonces tengo datos, me piden la intensidad
que lo habíamos abreviado con la letra E y una flechita arriba para indicar que esto es un vector. Es la pregunta. Hay una distancia, R. R es la distancia, ¿no? Igual que la que utilizamos en la ley de Coulomb. Esto sería 3 centímetros. Lo podemos expresar en metros. Sería 0,03 metros. Poniéndolo en potencia de 10 sería 3 por 10. 3 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, está los centímetros colocados en metros con potencia de 10. Y nos dan una carga. Una carga, aquí sí hay que diferenciar si es la mayúscula o la minúscula. En este caso es la mayúscula. Porque nos están dando un punto a una distancia, ¿no? De 3 centímetros. Entonces se refiere a la carga mayúscula, la que genera el campo. En este caso 5 micro es la U, Coulomb, la C. Expresada en Coulomb serían 5 por 10. La palabra micro equivale a menos 6 Coulomb. Bien, va a intervenir también la constante que habíamos ya practicado con la ley de Coulomb, constante K, 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados y esto sobre Coulomb cuadrado. Bien, ahí ya tengo los datos. Veamos qué cálculos son los que hay que hacer. ¿Qué cálculos son los que hay que hacer en este caso? Entonces, hay que utilizar la fórmula que dice E igual a K por la letra Q mayúscula sobre R cuadrado. Esta fórmula es la segunda que vimos en las diapositivas. Entonces, al reemplazar, yo tendría 9 por 10 a la novena, 9 por 10 a la novena. Esto es Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por la carga Q, 5 por 10
a la menos 6 Coulomb dividido para R cuadrado, que sería 3 por 10 a la menos 2 y estos son metros elevado al cuadrado. Entonces aquí yo tengo que hacer esas operaciones y tendría que multiplicar 9 por 5, 45 en la parte de arriba. ¿Qué más? Por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Una pregunta, debe que era NC, ¿no? A ver, 10 al La cubo. respuesta, 9 me por parece 5, bien. 45. Y 9 menos 6 es 3, ¿no? Aquí se puede eliminar un Coulomb. Este con el de abajo, ¿no? Y me va a quedar arriba Newton, metros cuadrados, en la parte de arriba. Abajo hay que elevar al cuadrado esta expresión, sería 9 por 10 A y la el menos menos 2 4. elevado al cuadrado se hace menos 4, ¿no? Y me quedaría metros, a ver, metros cuadrados. Falta de Colón. Claro, eso tendría que escribirlo primero, ¿no? Para ir en orden. Muy bien. Está muy bien eso. Para ir en orden, tendría que escribir lo que me sobró, Coulomb, y luego el metro cuadrado que sale de lo que está entre paréntesis. Estando así, yo puedo eliminar el metro cuadrado. Y entonces me va a quedar 45 dividido para 9 a 5 por 10. Aquí tengo que el exponente de arriba. Porque 4, si va arriba, el menos 4 va a salir 4, ¿no? Y 3 más 4 igual 7. Entonces quedaría 7, ¿verdad? Sí, 3 menos 4 ya se hace más. sí. 5 por 10 a la séptima, Newton Entonces el Colón. sobre Coulomb. Se puede escribir así. Entonces ahí sale la unidad de medida, ¿no? Que es Newton sobre Coulomb. ¿Se ve? Este es el primer ejercicio, pues sencillo, solo aplicación de una fórmula y encontrar el valor de la intensidad del campo eléctrico en un determinado punto en el aire cuando nos dan la distancia, ¿no? Si aumentamos la distancia, ya no sería 3 centímetros, 5 centímetros o más tal vez, ¿no? La intensidad va a disminuir, ya no sería 5 por 10 a la séptima, va a salir menos, ¿no? Y en cambio, si nos acercamos más a la carga, más cerca a la carga, el valor de la intensidad va a aumentar. Esa es la idea, ¿no? A mayor distancia de la carga, entonces menor será la intensidad. Y a menor distancia de la carga, mayor será la intensidad. Esto como para que ustedes tengan en cuenta preguntas de reflexión.
porque en un examen pueden preguntarle eso. A ver, si se disminuye la distancia de un punto a una carga, ¿la intensidad aumenta o disminuye? Usted sabrá la respuesta, ¿no? A mayor distancia, menor intensidad. Recuerde, a mayor distancia, menor intensidad. Y lo contrario, a menor distancia, mayor intensidad de campo eléctrico. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Donde está la Q mayúscula, en los datos, Sí. ¿por qué la pasó a 10 por 10 a la menos 6? Porque tiene micro. Micro es 10 a la menos 6. Si Ya. le dicen mili, es 10 a la menos 3. Si le dicen pico, 10 a la menos 9. A ver, no, a la menos 12. Si es nano, a la menos 9, ¿no? O sea, son prefijos del sistema internacional, ¿no? ¿Cuáles son los prefijos? A ver, recuerden. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, atto. Es hasta canción eso, ¿verdad? Recuerden, esas son prefijos del sistema internacional. Si le dicen micro, el símbolo es U y eso equivale en potencia de 10 a 10 a la menos 6, que es la millonésima parte de la unidad. Eso hay que revisarlo porque son cosas generalizadas que se dan en primeros años de bachillerato, me imagino, cuando se inicia física y nos dan el sistema internacional. También hay los prefijos múltiplos, lo que son cantidades mayores, por ejemplo, deca, ¿no? Deca, kilo, son prefijos mayores. Después de kilo, ¿qué sigue? Mega, o giga, tera, hexa, peta, son prefijos del sistema internacional para múltiplos. Ahora, por ejemplo, estamos hablando en informático de terabyte. Terabyte. El tera es un prefijo del sistema internacional para múltiplos de una unidad. Son cantidades grandes, ¿no? El terabyte estamos hablando de billonésima. A ver, de billonésima, sí. Como múltiplo. O sea, hablamos de billones, ¿no? De billones. Ok. Bien, eso es solamente como una explicación para lo que dice por qué por 10 a la menos 6, porque es micro. Micro, colon. Más adelante ya vamos a utilizar otro prefijo. Hasta ahora solo estoy utilizando el micro. Puedo utilizar nano, colon, ahí es 10 a la menos 9. O puedo utilizar pico, colon, es 10 a la menos 12. Depende entonces del prefijo que utilice. Muy bien, vamos a avanzar. Otro ejercicio. Vamos a colocar aquí. Ejercicio número 2. Nos dice, si en el ejercicio anterior se ubica una carga, si en el ejercicio anterior se ubica una carga de, vamos a suponer, 2 microcoulomb en el punto donde se ha calculado la intensidad de campo eléctrico, la pregunta es, a ver, sería ¿qué valor tiene la fuerza de repulsión? ¿Qué valor tiene la fuerza de repulsión? Bien, ahí está un nuevo texto de un ejercicio que tiene relación
con el ejercicio resuelto. Entonces, hay que colocar en los datos, los valores anteriores, ¿verdad? Tenemos una intensidad que obtuvimos de respuesta. ¿Cuánto fue? De 5 por 10. A ver, recuerdo que era la séptima, ¿no? Newton sobre Coulomb. Esa fue la respuesta anterior. Correcto. Ahora tengo una carga que se ha colocado ahí. Esta carga es Q minúscula. No es la misma carga del ejercicio anterior, que era la que generaba el campo. Ahorita se ha introducido o se ha ubicado una carga en ese punto, una carga Q minúscula. 2 micro Coulomb. Esto significa, recuerde, es 2 por 10 a la menos 6, porque estoy utilizando micro Coulomb. Y me están preguntando la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza también es una magnitud vectorial. Entonces, para no olvidarnos, siempre le colocamos arriba una flechita para indicar que es un vector. Entonces, tenemos cálculos. Ahí está. ¿Cuál es el cálculo? Recordamos la fórmula de intensidad por definición, la primera que vimos. Intensidad igual a la fuerza dividido para la carga minúscula. Esa es una fórmula, la fórmula de definición de intensidad de campo eléctrico. De aquí despejamos la fuerza. Entonces quedaría fuerza igual. Aquí tendríamos que multiplicar la carga por la intensidad del campo eléctrico. Y ya está despejado. Entonces, al reemplazar, yo tendría que colocar 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por la intensidad de 5 por 10 a la séptima Newton sobre Coulomb. Aquí se va a eliminar el Coulomb por simplificación. Y me va a quedar, ahora al hacer la operación, 2 por 5, 10. Si multiplico los coeficientes, 2 por 5, 10, por 10, menos 6 más 7, aquí quedaría 1, pero no. Newton. Pero tengo 10 por 10 a la 1, puedo expresarlo como 10 elevado al 10 por 2. cuadrado Newton. Y si quiero puedo desarrollar eso.
10 al cuadrado es 100. Newton. Lo puedo poner en notación decimal nada más, ¿no? Esto es 100 Newton. Entonces esto sería la fuerza. La fuerza siempre se mide en Newton, recuerden. 10 al cuadrado es 100 Newton. Y he resuelto este segundo ejercicio. Si tiene preguntas, por favor. Vamos a un tercer ejercicio. Escribimos el texto. Tercer ejercicio. 2 cargas eléctricas. Dos cargas eléctricas situadas en el vacío. Y separadas por una distancia de 2 metros. Tienen valores de 4 microcoulomb y 5 microcoulomb. Viene la pregunta. A ver, sería, ¿en qué punto? ¿En qué punto de la recta? ¿En qué punto de la recta entre las cargas la intensidad del campo eléctrico es nula? Ahí está. ¿En qué punto de la recta entre las cargas la intensidad del campo eléctrico es nula? Bien. Aquí sí hay que hacer una figura, ¿no? Para saber de qué se trata. Entonces, hay 2 cargas eléctricas que están separadas en el vacío y están separadas por una distancia de 2 metros. Tienen valores de 4 microcoulomb y 5 microcoulomb. Nos pregunta, ¿en qué punto de la recta entre las cargas la intensidad del campo eléctrico es nula? Bueno, veamos si yo puedo hacer algún dibujo de esto. Alguna figura. Vamos a colocar aquí una figura. Vamos a suponer que tengo yo una recta y entonces voy a colocar en estos puntos extremos estos puntos que estoy marcando carga, ¿no? Aquí estaría la carga mayúscula, carga 1, y en el otro extremo estaría la otra carga, sería 2. Ambas son positivas. O sea, esta es positiva y esta de acá es positiva. Por lo tanto, va a haber una repulsión, o sea, se repelen. Nos están indicando también
que desde la carga 1 a la carga 2 hay una distancia de 2 metros. Entonces vamos a colocar aquí 2 metros de separación, ¿verdad? Entonces, yo tendría que tener esta medida aquí. Estoy tratando de hacer lo más explícito posible con el dibujo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2 metros para el un lado y para el otro. Bien, ahora, me dice en qué punto de la recta entre las cargas la intensidad del campo es. Significa que yo tengo que encontrar un punto en esta recta donde la intensidad del campo se anula. ¿Qué significa eso? Que voy a ubicar, por ejemplo, un punto por aquí, donde estoy marcando, que está entre las cargas, y voy a suponer que aquí la intensidad E sea igual a 0, ¿no? Dice nula, que significa que E vale 0. ¿Qué significa eso? Que habrá una intensidad que genera una carga. En este caso sería un vector. Voy a graficar un vector que estaría desde aquí para acá. ¿Correcto? Un vector. Y también habrá otro vector que sería desde el mismo punto del otro lado, que sea igualito, ¿no? O sea, tengan la misma longitud. De tal manera que si yo lo sumo vectorialmente, el uno va para un lado, el otro para el otro, como son iguales, se anulan. Es como que dos personas estén peleando y tengan la misma fuerza, ninguno de los dos se mueve, ¿no? Entonces ahí hablamos de que la resultante vectorial es 0. Bien, entonces aquí yo tendría lo siguiente. A ver, analicemos cómo llamaríamos a cada vector. A este de aquí sería E2. E2 y el de acá sería E1. Ambos son vectores. Entonces yo tengo E1 como vector que se aleja de la carga 1 y E2 como el vector que se aleja de la carga 2, pero ambos son iguales. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la figura, ponemos la palabra figura para no perder la orientación didáctica. Luego ponemos datos. Escribimos datos. Y aquí, en los datos, Sosa Triviño está llegando recién. ¿O qué pasó? No, él ya ha estado. Parece que se ha ido. O algún problema tuvo. Bien. El carga 1, tenemos que poner los valores. Carga 1 es, en este caso, 4 microcoulomb. 4 microcoulomb.
Y esto significa 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Carga 2 es 5 microcoulomb. 5 microcoulomb. Esto significa 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué otro dato tengo? El valor de R que me están dando esto es 2 metros, ¿no? 2 metros. Pero esta R es entre las dos cargas, ¿no? R1, llamemos así. R1 no conozco. Esto pongamos una letra X, que no conozco. Y R2 sería el total, que es 2 metros menos la X. Al total le quito la distancia de R1, pues eso me va a dar R2. O sea que la suma de R1 más R2 debe quedar 2 metros. Total, ¿no? Y me dice que calculemos el valor de X, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es el valor de X, que sería lo que me preguntan en el ejercicio. Bien, ahí tendríamos esos datos. Muy bien, para los cálculos, voy a ver si avanzo un poquito por aquí. Cálculos. Escribimos cálculos. Yo tengo que empezar diciendo que la intensidad que me dan me dice que vale 0. La intensidad es nula, ¿no? La intensidad es 0, dice. Pero esta intensidad resulta de restar E1 menos E2. Si yo resto esas dos, allí me va a dar 0, ¿no? Porque tienen los mismos valores, ¿no? Si tienen los mismos valores, da 0. Y esta ecuación me permite decir entonces que el valor de E1, que es la intensidad a un lado, debe entonces ser igual a la intensidad del otro lado. O sea que E1 es igual a E2. Bien, si recordamos la fórmula de intensidad que relaciona distancias del primer ejercicio, recuerden ustedes, para E1 sería constante por, aquí sería la carga 1 sobre R1 elevado al cuadrado. Eso sería E1. Para el otro lado, E2 sería otra vez la constante por la carga 2
dividido para R2 al cuadrado. Si usted ve, esta ecuación me permite simplificar las letras K. Se eliminan por simplificación. Y los valores de carga 1 los tengo en los datos, ¿no? Carga 2 también tengo en los datos. R1 colocamos X. Sería X al cuadrado. Y R2, coloque usted allí, entre paréntesis, 2 metros menos X. Todo elevado al cuadrado. Entonces le va a quedar una ecuación en donde tiene que calcular X. Ya eso es matemática, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Entonces, carga 1 sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre, aquí sería X cuadrado, ¿verdad? Porque eso vale R1, X. Del otro lado me va a quedar la carga 2, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y R2 hay que escribir 2 metros menos el valor de X al cuadrado. Eso me permite eliminar el 10 a la menos 6, también el coulomb, y me quedaría una ecuación matemática, ¿no? Que hay que resolver. Como ustedes ya conocen cómo se resuelve esa ecuación, les queda como tarea por el asunto del tiempo. Entonces, lo que termina el ejercicio es saber cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? Ahí termina. Les queda esa pequeña tareita de completar ahí hasta resolver la ecuación. Muy bien. Vamos a dejar por ahí, por asunto tiempo. Y pasamos entonces